mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo. Me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar. Sí, sí. Buenos días. Señor les bendiga. Qué alegría esta mañana reunirnos para adorar a nuestro Señor, escuchar su palabra, reconocer que Él es bueno, que Él es misericordioso. Quiero animarlos para que vayamos al texto que guía este tiempo de alabanza, de oración. Se encuentra en Salmo 115. Salmo 115, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 8. Salmo 115, versos del 1 al 8 vamos a estar leyendo en nuestra oración de invocación. Y dice la palabra del Señor: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar.
ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Oremos. Señor, queremos en esta hora que tú nos llamas, que tú nos permites llegar a este lugar, presentarnos delante de ti como un pueblo que reconoce que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios que hace como quiere, que tú eres un Dios lleno de amor, que hoy anhela abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos a tu verdad. Abre, Señor Dios, en esta mañana nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a tu verdad. Que la verdad de tu evangelio brille en nuestra vida, es nuestro anhelo y es nuestro deseo, y queremos pedirte, Señor, que así como tú has puesto el querer y el hacer en este día, seas tú presente en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestras oraciones, en cada uno de nuestros cantos, y que sea nuestro corazón llevado a ti, nuestro pensamiento traído a ti. Gracias, Señor Dios, por la persona de Cristo. Gracias, Señor Dios, porque podemos vivir confiados de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú escuchas nuestras palabras, de que tú nos ves, de que tú estás vivo y reinas sobre toda la creación. Te alabamos pues, Señor, te glorificamos, te damos toda la gloria, y tú eres nuestro Señor, al que hemos venido a exaltar y adorar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos. Eleva tu voz, iglesia. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te Señor. adoramos. Solo a ti es la gloria, Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Él es Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Solo a ti sea toda la gloria por siempre, Señor, por todas las generaciones. Recibe la gloria y la alabanza de tu pueblo. Ven y glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Tú, Jesús, eres nuestro Salvador. Solo tú mereces toda la gloria, Señor. Ven y glorificad a Dios, creyentes del Señor. Yo de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Apláudale bien fuerte a tu Salvador. Es el Salmo 115, versículos 9 al 11. Pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo.
Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. Padre, esta mañana queremos confesar y abrir nuestro corazón ante ti, ante tu majestad, ante tu grandeza, y reconocer nuestro pecado, Señor, que, como dice esta palabra, tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo. Pero en momentos de nuestra vida, Señor, somos autosuficientes. Aún quizá esta semana confiamos más en nuestra propia fuerza, en nuestra inteligencia, entre comillas, porque todo viene de ti. En el dinero que tenemos quizá en el banco, o en nuestras propiedades y posesiones, en nuestros talentos y habilidades. Aún confiamos más en nuestro trabajo, en nuestra posición, en nuestro cargo. Señor, perdónanos por eso. Perdónanos por desenfocar nuestra mirada, Señor, dejar desenfocar nuestra mirada de ti, de que tú eres el soberano, el que es nuestra ayuda y escudo en todo momento, y al único al cual debemos acudir cada día, en cada situación de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Límpianos, renuévanos, Señor. El poder de tu palabra sea transformando cada día más y más nuestro corazón. Gracias por tu perdón. Recibimos tu perdón, por tu gracia, por tu amor, por tu gran verdad, por tu misericordia. Señor, no hay nadie como tú, solo tú eres grande. Tu majestad y tu esplendor son incomparables. Hemos venido a confesarlo y a proclamarlo, sabiéndonos perdonados por ti. Recibe toda la alabanza de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dale ese fuerte aplauso al que es grande y reina por los siglos de los siglos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, amén. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, amén, Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Toda tu iglesia te exalta con aplausos de gozo y de júbilo. Te adoramos, Señor.
Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 115, que es el salmo que nos guía en nuestra adoración. Si quieren, tomen asiento para que estén más cómodos. Y siempre juntos como iglesia hacemos una oración, la llamamos la oración pastoral, porque como iglesia nos encomendamos al cuidado de nuestro amado buen pastor, el príncipe de los pastores, que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nos preparamos para esta oración pastoral, quiero preguntarte, ¿con cuál pecado luchas tú? ¿Cuál es ese pecado que doblega tu voluntad, con el que con frecuencia ofendes al Señor? Localizado en tu alma, pero expresado en tus ojos, en tu boca, en tus planes, en tus miedos. Y el precioso Salmo 115 nos dice: pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Verso 9. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él, Él es su ayuda y su escudo. Y verso 12, el Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. 3 veces nos invita a confiar, pero 5 veces nos dice que Él confía que confíen, que Él bendice a su pueblo. Padre, una de las realidades de ser cristiano es la batalla permanente contra el pecado. Nosotros creemos que así como la gracia ha perdonado el pecado, por el poder de la gracia basada en la obra suficiente de Jesús, la gracia nos lleva a matar el pecado en nuestros cuerpos. Danos victoria, por favor. No venimos a pensar ni a decir que somos mejores que otros. Somos justos, declarados justos por Cristo Jesús, pero también pecadores que batallamos cada día más y más contra formas sutiles a veces y a veces muy evidentes de pecado, adicciones, muchas formas en las que a diario te ofendemos, Señor. Y ya hemos pedido perdón en nuestra oración de confesión. Ahora, Señor, te pedimos tu ayuda. Aquí nos repite, Señor, el Señor es tu ayuda y tu escudo. Protégenos y socórrenos como iglesia en nuestra batalla cotidiana contra el pecado. No nos dejes ser permisivos ni tolerantes con el pecado en nosotros. Nosotros hemos creído en tu salvación por la fe, basada en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en tu santificación por la fe, basado en la gracia de Cristo Jesús. Ayuda a esta tu iglesia, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es allí, en la dura batalla de la fe, en la batalla contra el pecado cada día, que conocemos más las glorias de tu amor, las glorias de tu poder para salvar y santificar a tu pueblo. Es allí donde nos damos cuenta que no es a nosotros, sino a ti, Señor, toda la gloria, por tu amor y por tu verdad. Te pedimos esto en el nombre de nuestro precioso y amado Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bueno, en este momento los niños pueden salir a sus clases. Gracias a los maestros que ayudan a cada padre de familia, apoyando a través del Redil Junior, nuestra escuela bíblica de los domingos para los niños. Escucha el llamado del Señor si el Señor te está llamando a servir en esta área tan importante de nuestra iglesia como es acompañar a los niños en su crecimiento en la palabra de Dios. Y en este momento nos preparamos para la oración de gratitud. Nosotros lo llamamos tiempo de gratitud, porque es de lo recibido que damos al Señor. Hemos decidido como congregación no pensar el diezmo y la ofrenda como un trueque o una forma de manipular a Dios. Al leer las escrituras consideramos que eso es ofensivo al Señor. Hacer pactos y promesas pensando que si doy hoy Él me da mañana. Nosotros vivimos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad. Esto es que damos reconociendo los mayordomos y reconociendo que damos de lo que hemos recibido del Señor. Que se nos invita a dar con sacrificio para honrar y glorificar al Señor. Así que mientras adoramos al Señor, pues vaya ofrendando a través de las formas digitales que lo hacemos. Y si quiere hacerlo físicamente, los facilitadores le dan un sobre y en la salida usted deposita su ofrenda y su diezmo. Adoremos al Señor. Demuestras que me amas y me cuidas, Y me suple siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Padre, ¿cómo he dudado de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice hoy. Padre, juntos como iglesia te damos gracias. Los ídolos muchas veces se recubren de oro, de plata y de joyas. Eso muestra la maldad y la tendencia pecaminosa de nuestros corazones a idolatrar las cosas materiales. Te agradecemos que nos permites a través de la generosidad aprender el desprendimiento de la fe, de confiar en ti, de descansar en ti. Gracias porque nos permites ser mayordomos. Ayúdanos a ser mayordomos fieles. Presentamos estas ofrendas con gratitud en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y pedimos tu bendición sobre aquellos que carecen, que necesitan de trabajo, de contratos, de nuevas oportunidades. Oramos por nuestros jóvenes universitarios que se preparan
para ser ministros de Dios en cada profesión, en cada oficio, en cada actividad humana con la que te van a glorificar. Y pedimos que abras puertas generosas para que nuestros hijos y los jóvenes de nuestra congregación puedan servirte con excelencia y fidelidad en aquellos lugares donde tú los quieres poner. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, les voy a pedir que nos pongamos de pie, que nos saludemos. Y sería bonito que le dijeras algo de la semana, no sé, cómo estás hoy, qué hermoso tapabocas que tienes, dónde tuviste ese tapabocas, no sé, algo. Saludémonos en el nombre del Señor. Querida Grace, querido Juan, te bendiga. Oiga, qué canciones tan hermosas las de hoy, hermano. Los clásicos que edifican el corazón. Hoy estuvimos clásicos con el Señor, santo, santo, la Trinidad. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Bueno, qué bonito estar en la casa del Señor y saludarnos. Si usted nos está visitando, queremos decirle que es un honor para nosotros que usted nos hace al visitarnos en esta casa. Gracias por aguantar de pronto muchas cosas que no entiende, y queremos invitarle a preguntar con toda libertad y seguir en su búsqueda por la verdad que está en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y si nos visita, al final queremos tener un tiempito con usted donde le regalamos un detalle como recuerdo de su visita. Eso viene al final. Bueno, quiero decirles unos anunciecitos rápidos. Este sábado, taller de padres. Estaremos en el taller de padres este sábado, así que, bueno, bienvenidos. Será un orgullo especial para mí poder compartir con ustedes allí cómo criar nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. A las 3, creo que sí, 3 de la tarde deben inscribirse. Hoy es el último plazo para inscribirse al taller de padres, porque recuerden que con los números y todo eso tenemos limitados espacios. Y habrá algo para los niños también, simultáneamente, o sea que usted puede traer su niño, habrá maestros encargados que cuidan bien sus niños mientras usted está en el taller de padres. Muy importante que aprendamos a ser papás y mamás conforme al temor de Dios, eso es muy, muy importante. Y también aprendemos a ser abuelos, muy importante los abuelos. Reunión de bienvenida a visitantes, sábado 7 de mayo, cada mes y medio, 2 meses, aquí en nuestra iglesia bautista, el Redil del Estadio, hacemos una reunión donde queremos darle la bienvenida muy especial a los que nos han visitado en ese último periodo. Si usted tiene familiares o amigos que nos han visitado en ese tiempo, invítelos. Si usted quiere venir con ellos, también, pero deben inscribirse otra vez, muy importante, porque queremos asegurar que se sientan en casa. Sábado 7 de mayo, 4 p.m. Los hombres, ese mismo día 7 de mayo, volvemos a tener nuestro acostumbrado desayuno de hombres reto, el sábado 14, muy importante, el sábado 14 de mayo a las 7:30. Y antes de ese sábado 14 de mayo, el desayuno de hombres, viene los jóvenes, los del grupo de adolescentes, GIF, se llama el grupo de adolescentes GIF, y yo quisiera invitarlos a que los apoyemos muy especialmente. Yo ya he comprado mis boletas también. Uno compra una boleta para que ellos, y saben que he escuchado algunas de las canciones que ellos están montando, y déjenme decirlo, los estudios dicen que si los padres con sus hijos hacen cosas juntos, especialmente sirviendo al Señor en algún aspecto humanitario o dentro de la iglesia o obra social, lo que sea, es más fácil que esos jóvenes lleguen a los tiempos desafiantes de la universidad y a los tiempos desafiantes de los novios y de las novias, y perseveren en la fe y no se distancien de la iglesia y de sus familias. Por eso quiero decirles, estos muchachos están armando una banda, y esa noche 13, dicen, conmueve el mundo, una noche de música. Apoyémoslos. Afuera podemos comprar las boletas, invite otros adolescentes de sus familias, venga a escucharlos,
Pero esos muchachos en esa edad tan desafiante para ellos, necesitan todo nuestro compromiso y nuestro amor apoyándolos en el desarrollo de los talentos que Dios les ha dado. Y bueno, les animo muy especialmente para eso. Esta mañana tenemos la alegría de presentar a Isaac, que viene con Joensa, su mamá, y con Diego, el papá, y con la señorita Elizabeth. Diego está de cumpleaños hoy, ¿verdad, Diego? ¿Cuánto estás cumpliendo, hombre? ¡Wow! Yo me siento de 35, pero cuando me voy a parar, soy como de 85. Qué hermosa edad, qué hermosa familia, ¿verdad? Ustedes son. Yo sé que aman al Señor y que quieren instruir a sus hijos en el camino del Señor. Hace 8 días presentamos también un bebé precioso que estaba también de cumpleaños, el niño de Víctor e Isabel. Bueno, nos emociona mucho ver que la iglesia es una familia de familias y nos acompañamos unos a otros. Y aquí están estos padres que quieren comprometerse delante de la iglesia a criar a Isaac en la disciplina y la instrucción del Señor. Siempre les preguntamos, otro micrófono por acá, pero siempre les preguntamos por qué le pusieron al niño este precioso nombre y qué verso de la palabra han meditado y han buscado para que la palabra sobrenatural de Dios, es este libro maravilloso que es sobrenatural, haya un pedacito allí que siempre él recuerde como la dedicación y la consagración que hicieron del niño al Señor. Bueno, compártanos el nombre y por qué el nombre y el verso bíblico. Bueno, buenos días. Bueno, su nombre es Isaac. Bueno, primero porque fue escogido dentro de la familia. Las tías, de acuerdo, querían ese nombre, incluso mi hija Elizabeth. Isaac significa el que hará reír o el que reirá con el Padre. No sé si todos recuerdan la historia cuando Isaac fue anunciado a Abraham y a Sara, que produjo risas, quizás por los nervios, quizás por la incredulidad, pero también alegría. Entonces, Isaac significa eso en nuestras vidas. Después de 4 años de haber tenido nuestra primera hija, vino Isaac, y después de habernos restaurado en muchas cosas, de quizás haber pensado que no íbamos a tener más hijos, llegó un momento que produjo eso, risa y alegría en nuestras vidas. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y nosotros como papá le queremos dedicar este texto bíblico a Isaac. Vamos a decir Efesios 3, del 16 al 19. Le pedimos que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, te fortalezca a ti en lo íntimo de tu ser, para que por la fe Cristo habite en tu corazón. Y le pedimos que estés arraigado y estés cimentado en su amor, que puedas comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que puedas conocer ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Amén, que pueda comprender el amor de Dios. Bueno, iglesia, como iglesia nos comprometemos a ser de ejemplo y testimonio para Isaac mientras él va creciendo en la gracia, en la estatura, en el conocimiento de Dios. ¿Nos comprometemos? Amén. Tomemos ese compromiso en serio cuando oremos en casa y cuando miremos y seamos ejemplo para los niños de la iglesia. Diego y Joensa, ustedes se comprometen delante del Señor a criar a Isaac en la disciplina y la instrucción del Señor, conforme dice también el libro de Efesios capítulo 6, verso 4. Y nos comprometemos. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta hermosa familia. Pedimos que tú los sigas llenando de fuerza y de sabiduría, que des a Diego, a Joensa, la sabiduría, los recursos espirituales, emocionales, económicos necesarios para criar esta familia, como dice Efesios 6:4, en la disciplina y en la instrucción del Señor. Oramos también bendiciendo la vida de Isaac, de precioso niño tan lindo, Señor, que tú lo bendigas
que tú hagas que este niño en su momento vaya entendiendo más, como quien va deshojando una lechuga, un repollo, vaya viendo cada día más y más la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio para salvar y evangelio para santificar la vida. Evangelio que le permite entrar con confianza al trono de la gracia y entrar sin temor a poder llamar a Dios su Padre, no por sus buenas obras o intenciones, sentimientos o experiencias, sino por la poderosa y suficiente obra de nuestro amado Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Bendícelo, Padre, así te lo pedimos. Bendice este hogar, bendícenos como iglesia para ser de testimonio y de ayuda cada vez con mayor compromiso hacia los niños que van creciendo en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Un aplauso. Y feliz cumpleaños, Diego. Qué forma de celebrar tu cumpleaños, hermano. Hermoso. Bueno, Pastor Cristian nos bendice con la palabra del Señor. Adelante, Pastor Cristian. Buenos días. Bueno, gracias al Señor por esta mañana. Tiempo lindo de adoración, tiempo lindo de compartir, de saludarnos. Qué especial cada domingo que podemos encontrarnos, que podemos estar juntos como familia. Y bueno, ahora preparándonos para abrir nuestras Biblias y recibir esta palabra que viene de parte del Señor. Y quisiera invitarte para que vayas de una vez al libro de Romanos, donde vamos a estar el día de hoy, Romanos capítulo 1. 2 versos vamos a estar el día de hoy, como ustedes han seguido quizá los versos de la semana, y para quienes están visitándonos hoy o no saben, estamos cada día viendo un verso de la Escritura que nos prepara para este sermón. Y justamente el día de hoy es el capítulo 1 de Romanos, y son 2 versos, no están seguiditos, pero están ahí muy cerca, que es el verso 21 y el verso 25. Así que vamos a leerlos y luego en la predicación estaremos mirando otros versos que están ahí mismo, pegaditos a este 21 y 25, que nos van a ayudar a entender muy bien estos textos y qué nos quiere decir el Señor. Voy a leer entonces Romanos 1, 21 y 25. Dice la palabra del Señor: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Verso 25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Bueno, oremos al Señor. Padre, queremos esta mañana pedirte que nos ayudes a que nuestro corazón pueda disponerse a recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Hay tanto que nosotros necesitamos aprender, tanto que necesitamos de que tu palabra venga a nosotros para hablarnos, para confrontarnos, Señor. Así que rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ver estos textos, un texto, Señor, bastante diciente, que muestra mucho de la maldad, de la condición humana, Señor. Ese gran problema de la humanidad sumergida en la oscuridad, y que uno pregunta, ¿quién puede cambiar tal panorama? Y bellamente la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, nos muestra esa luz, esa solución que se halla únicamente en el Evangelio, Señor. Así que pedimos tu compañía, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este primer capítulo de Romanos, y a modo de introducción, permítame también hacer parte de eso, a su vez, el contexto de estos versos 21 y 25 que acabamos de leer. Pero en el capítulo primero de Romanos
Hay un verso que yo creo que muchos de nosotros conocemos y acudimos constantemente a él, y es este que a la vez es donde surgió esta nombre de serie, miniserie que estamos en este momento. A la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, noten eso, de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y esta expresión que nosotros tenemos aquí cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es esto, poder de Dios para salvación. Ahí es donde nosotros tomamos esta frasecita para el nombre de esta serie, no me avergüenzo del Evangelio, y cada domingo estamos colocando como un complemento a esa frase, porque queremos mostrar, ver en la Escritura cómo es o qué es lo que el Evangelio ha hecho en nosotros, por lo cual no nos avergonzamos. Y el día de hoy queremos hablar esto de que no me avergüenzo del Evangelio que nos libera de la idolatría, que nos libera de la idolatría. Ahora miren ustedes que este verso 16, cuando dice de que es poder de Dios para salvación, esa salvación que se describe en el verso 16 es necesaria, y noten esto, justamente por lo que el apóstol Pablo va a describir a partir del verso 18. Es decir, esta salvación que es urgente para nosotros encuentra su razón de ser a partir del verso 18. Y esta sección que arranca aquí, ustedes si tienen sus Biblias abiertas, van a ver que arranca en el verso 18, hay una división allá, y va a ir hasta el verso 3, capítulo 3, perdón, verso 20. Ese es como un espacio en el que Pablo, en la carta a los Romanos, nos va a mostrar un cuadro, digámoslo así, oscuro, triste y lamentable de la humanidad. En ese punto Pablo va a hacer eso. Y básicamente lo que Pablo está diciendo allí es que la condición lamentable del ser humano se halla por una razón. Y es porque el ser humano está bajo la terrible ira de Dios. Es que estos versos nos van a mostrar que Dios está enojado. Ahora, Dios no está enojado porque sí, ¿cierto? Como nos suele pasar a veces a nosotros. ¿No le ha pasado que a veces usted se ira por cosas que ni siquiera sabe? Que a veces estamos como molestos y ni siquiera sabemos por qué. Y cuando tenemos alguna razón, siempre es por razones egoístas, porque no nos complacieron, porque no tenemos lo que queremos, entonces estamos enojados. Esta ira de nosotros, que no es igual a la ira de Dios que se describe en la Escritura. Por supuesto, Dios está enojado, pero hay razones por las cuales Dios está enojado. Y en el verso 18 en adelante, nos dice que Dios está enojado por la impiedad y la injusticia de los hombres. Es que nuestro Dios santo, como cantamos hace un momento, santo, 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 esa expresión 3 veces santo que usó Isaías para decir de que nuestro Señor, ¿cierto?, es separado, no puede tolerar, no puede pasar por alto el pecado. Él es un Dios santo, pero también es un Dios justo. Y eso es lo que hace que Dios esté airado o que veamos a Dios enojado en estos versos. Es como que también pudiésemos decir que es como que Pablo, guiado por el Señor, está mostrando como los descargos de Dios, ¿cierto? Como que Dios está diciendo estas razones de su enojo. De hecho, el verso 21 y 25 que acabamos de leer hacen parte de esas razones por las cuales Dios está enojado. Es como que se nos presenta el cuadro oscuro, cruel, ¿cierto?, para señalar la maldad y el problema que hay. Yo no sé ustedes en este tiempo, creo que todos nosotros, la mayoría, hemos visto, por ejemplo, las imágenes tristes y lamentables de Ucrania. Y en estos últimos días salían más noticias, ¿no? Y por ahí se hablaba de una fosa común con 9.000 cuerpos, imagínense eso, por favor. Yo pensaba en eso y decía 9.000 personas, cuerpos ahí. Y de alguna manera esas imágenes que aparecen ahí
¿cierto? Tratan de responsabilizar a alguien. Ahora, eso es un complejo, ese lo que está sucediendo, y oramos al Señor y estemos orando por eso, pero quiere mostrar la realidad, la crueldad de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, hay momentos en los que uno ya ni siquiera quiere ver eso. Yo creo que justamente lo que Pablo está haciendo aquí en este texto. Pablo quiere mostrar la gravedad y la crueldad del ser humano, de su culpabilidad, lo que ha ocasionado la terrible y la gran ira de nuestro Dios, ¿cierto? Porque si no es de esta forma, entonces el evangelio no tiene sentido. No tiene sentido. Piensa en eso. Este verso 16 que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, no tendría sentido si no hay de qué ser salvos. Y por eso el verso 18 en adelante lo que quiere mostrarnos es de qué es que el evangelio a ti y a mí nos salva. Y no tendría razón si no vieran todo este cuadro tan oscuro. Es como si quisiéramos ofrecerle un medicamento, un remedio o un tratamiento médico a alguien contra una enfermedad, ¿cierto? Pero que esa persona ignora su enfermedad, que no sabe que está enferma. Por supuesto, él no sabe de qué tiene que ser salvo, no haya sentido en ese medicamento o en ese tratamiento. Y esto es lo que Pablo hace aquí en el evangelio. ¿Sabes, hermanos? Si bien el evangelio son buenas noticias, debemos decir que estas buenas noticias inician con una mala noticia. Cuando tú y yo anunciamos el evangelio, no solamente nos quedamos en que Dios es un Dios de amor, y aunque nos parezca extraño, tú y yo necesitamos comunicar la ira de nuestro Dios, que Dios está irado contra nuestra maldad y contra nuestro pecado. Por eso alguien escribió, que no recuerdo quién fue, pero tengo esta frase que dice que hasta que no nos sepa amargo el evangelio, hasta que no nos sepa amargo el pecado, no podrá sabernos dulce el evangelio. Si tú no sabes, si tú y yo no sabemos de qué estamos siendo salvos, entonces esa salvación de la que Pablo habla en el verso 16, muy bonita, pero no tiene mucho impacto para nosotros. Bueno, coloco eso a modo de introducción para tener un poco de contexto, pero en estos versos 21 y 25, que nos habla de cómo es que la ira de Dios se ha revelado a causa de, y este verso 21 y 25 nos muestra un problema, una situación crítica en el ser humano, y tiene que ver con la idolatría. Idolatría. Una de las razones por las cuales Dios está irado es por la idolatría. En la pregunta del día de hoy, que es la pregunta número 17 del catecismo, se nos dice lo siguiente acerca de qué es la idolatría. Y esta es una frase muy cortica que yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de aprendernos algunas respuestas del catecismo. Muy interesante, que hace muchos años se memorizaban esas respuestas. Y mira lo que dice acerca de la idolatría. La idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad, significado en las cosas creadas y no en el creador. ¿Sí? Sencillita esa frase que podríamos quizá aprendérnosla. Ahora yo quiero mostrarte cómo en estos versos 21 y 25, cómo es que se aprecia la idolatría, cómo es algunos componentes de la idolatría, cómo se manifiesta eso en nosotros. Porque hablamos de la idolatría y tenemos una idea sobre eso, pero cómo es que eso realmente está arraigado en nuestro corazón y cómo es que se ve la profundidad de eso. Bueno, en primer lugar, yo quisiera mostrarte que lo primero que vemos aquí es el rechazo a Dios. La idolatría tiene un componente en que significa, contrae un rechazo contundente a Dios. Mira que en el verso 21 Pablo dice que a pesar de haber conocido a Dios. Y saben que Pablo en este texto levanta como unas posibles excusas que quienes leen esta carta y quienes escuchan podrían tener. Y la primera excusa que Pablo dice es, ustedes podrán decir en algún momento, es que nosotros no conocíamos a ese Dios. Por lo tanto, tenemos
somos excusados, ¿cierto? Pablo sabía muy bien nuestra condición de que constantemente estamos excusándonos. Y yo creo que todos nosotros usamos excusas, ¿verdad? Constantemente, para quedar bien, para no asumir responsabilidades. Es una manera de salirnos del problema. Y Pablo veía eso y dice el verso 21 que a pesar de haberle conocido, porque el verso 20 habla de esta excusa que ellos posiblemente pudiesen presentar. Mira, amigo, el verso 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo, dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Pablo categóricamente está diciendo, no hay excusa para nadie. Ninguno puede venir ante Dios y decir, es que yo no sabía o es que yo no conocía. Y la razón por la cual Pablo dice eso es una razón, digamos, sencilla, pero muy profunda. Y es esta, que la creación misma da evidencia de nuestro Dios. Esto de lo que nosotros hablamos de la revelación general, ¿cierto? Hay dos revelaciones, una revelación general, que es todas las cosas creadas, y una revelación especial, que es la Escritura. Pero en la revelación general, que es a la que Pablo se está refiriendo aquí, que es lo creado, es como que nos dice que la creación misma trae ante nuestros ojos lo que es invisible, es decir, lo que no se puede ver de ese Dios grande y maravilloso. Es como que la creación declara, la creación anuncia, es como que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor tiene el sello, tiene la marca de Dios por todas partes, por todas partes. ¿Se han visto esas historias, por ejemplo, de crímenes donde hay un crimen y encuentran huellas para identificar? Es como que Dios dejó sus huellas ahí, sobre la creación, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la creación acerca de Dios? Dos cosas, dice Pablo, su eterno poder y su divinidad. Estas dos cosas nos dice sobre Dios. En el Salmo 19, que es uno de los salmos que nos habla de estas dos revelaciones, la general y la especial, en el verso 1 y 2 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Bella expresión del salmista. Pero mira, es como si de pronto llegáramos hoy a nuestra casa y tú llegas a la casa y sorpresivamente encuentras un plato de almuerzo sobre el comedor, sobre la mesa. Ahí está. Yo no sé cuál es tu mejor plato de comida. Una bandeja paisa, sancocho, no sé. Llegas y no hay nadie en la casa, ¿no? Y llegas y encuentras sorpresivamente el plato servido ahí. ¿Qué es la pregunta que uno se haría inmediatamente tan pronto ve eso ahí? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? Yo creo que ni siquiera el más escéptico de los escépticos diría que mientras él estaba en la iglesia, bueno, sería una contradicción, ¿cierto? Estaba en la iglesia el escéptico. Pero mientras estaba en ese lugar, en su casa ocurrió una explosión cósmica que produjo que esos alimentos estuvieran sobre la mesa. ¿Cierto que nadie pensaría eso? Sería como tonto, ¿verdad? O sobre alguna obra de arte, un jardín bello que vemos en la calle. Esas cosas nos llevan a pensar sobre esta pregunta: ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La capacidad que Dios nos ha dado de admiración, por ejemplo, frente a una obra de arte, un cuadro, ¿cierto? Una escultura, nos conduce a esta pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el artífice de esta obra? ¿Por qué? Porque sabemos, lógicamente, que eso no llegó ahí porque sí. Un cuadro, una canción, cualquier cosa. ¿Qué está detrás de eso? De igual manera, sucede con la extraordinaria obra de la creación. Cuando tú y yo contemplamos la creación, vemos la inmensidad del cielo,
el resplandor del sol en una mañana cuando brilla fuertemente, la belleza del mar, por ejemplo, su poder, su grandeza, las montañas, las flores, los jardines, todas estas cosas, todo eso hace que haya una pregunta en el ser humano, y es: ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? La creación nos dice a gritos que hay un poder eterno y hay una naturaleza divina. Ahora, por supuesto, la creación, la revelación general no nos dice todo de Dios. La Biblia, la Escritura nos habla de Cristo Jesús, de la salvación, pero no hay excusa, dice Pablo, no hay excusa para que nadie en este mundo, en este universo, pueda decir que no conocía. Esta es la impiedad de los seres humanos y radica en un sentido, en que a pesar de tal evidencia, a pesar de esas huellas puestas sobre la creación, el ser humano rechaza a Dios. Y el ser humano deliberadamente dijo: no hay Dios, esto no lo hizo Dios. Y es como un sentido de repugnancia ante Dios, de pensar que esto lo creó el Señor. Por eso Pablo dice que no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es como que este conocimiento, esta evidencia que tenían, no los condujo a una adoración hacia Dios. ¿Sabes que cualquier comprensión que tú y yo tengamos de Dios, cualquier entendimiento, cualquier conocimiento que tú y yo tengamos acerca de Dios, no sirve de nada? No sirve de nada si éste no nos conduce a adorar y a rendirnos completamente a nuestro Señor. No importa tú qué tanto sepas de la Biblia, no importa tú qué tanto creas o entiendas de Dios, pero si ese conocimiento, si ese entendimiento no te lleva, no te conduce a humillarte ante Él, a rendir tu corazón, a reconocerlo como tu Señor y Dios, entonces eso que entiendes, eso que sabes, es vano, no te sirve de nada. Cuando tú y yo dejamos de lado a Dios, tú vas a tomar una decisión y dejas de lado a Dios, o en un área de tu vida tú haces a Dios a un lado, lo que tú y yo estamos haciendo es usurpando el lugar de Dios. No le estamos dando gloria a Él, no le estamos dando gracias a Él. Es como si no existiera, como cuando decimos: no te necesito, Señor, en esta área de mi vida, o no necesito que interfieras en esta decisión mía. No dependo de ti en esto. Es quitarle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que es propiedad de Él, su gloria, su grandeza. Es querer ser independientes de Dios. Es querer llevar nuestras vidas sin Dios. Y sabes que la Biblia nos habla de que la necedad de los hombres está ligada con el hecho de no reconocerlo como Dios. Por eso en el Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Hace a Dios a un lado, lo deja de lado, no quiere depender de Él, no quiere rendir cuentas a Dios. Y lo más fácil para eso es decir: Dios no existe, Él no está aquí, Él no es presente, yo voy a ignorar a Dios. Así que cuando hablamos de idolatría, estamos hablando del rechazo a Dios. Estamos hablando de ignorar a Dios, dejar a Dios a un lado. Pero en segundo lugar, y nos conduce nuestro texto a una consecuencia de eso, que es lo que tenemos en nuestro segundo punto, y es la insensatez del corazón. En el verso 21, cuando Pablo dice acerca de esto: no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice lo siguiente: sino que, y nota eso como un resultado, producto de lo anterior, de su rechazo a Dios, lo que les sucedió fue que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esto es el resultado de lo anterior. Es que cuando rechazamos a Dios, cuando tú y yo decimos: Dios, no entres en esto en mi vida, no, yo quiero dejarte afuera, no quiero considerarte en este momento, o simplemente te cierro la ventana, ¿cierto? Lo que sucede en el corazón del ser humano es la insensatez, es lo que produce en el alma de nosotros. No hay nada más que pueda pasar.
es lo que ocurre naturalmente. Pablo dice, quedamos completamente extraviados, perdidos en nuestro camino, sin reconocer a Dios, sin admitir. Cuando tú y yo no reconocemos a Dios o no admitimos lo que es Él en nuestra vida, automáticamente quedamos perdidos. Estamos sin camino. No sabemos hacia dónde vamos, aunque creemos, y eso es lo irónico de este texto y lo que Pablo dice, es que aunque creemos saber, en el verso 22, aunque afirmaban ser sabios, dice Pablo, aunque afirmaban ser sabios, ellos estaban perdidos, estaban extraviados. Y creo que la gravedad del asunto es que uno cree que no está perdido. Por ahí se dice que el problema más grande cuando está perdido es creer que no está perdido. Cuando tú no quieres reconocer que te has perdido realmente. Y cuando uno, yo no sé si le pasa a los hombres, pero a veces cuando uno va conduciendo, al lado está la esposa, y vamos para buscar una dirección, y uno no la encuentra, y la esposa comienza a decirle a uno, preguntémosle a ese señor, preguntémosle a este que está vendiendo las frutas, preguntémosle a este portero. Y uno en su orgullo de hombre, ¿qué dice? No, ¿para qué? Eso queda allí, eso queda aquí a la vuelta. Pero uno adentro sabe que uno está pensando, ¿y dónde quedará esa vaina? ¿Era que eso sí es ahí? Pero es como esta idea de que uno sabe que está perdido, sabe que está extraviado, pero este orgullo de decir, yo sé para dónde voy. Esa es la necedad de nuestro corazón, hermanos. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. La gravedad de este asunto es que este ignorar a Dios nos conduce a extraviarnos. La obstinación más grande es de que creer que tú y yo tenemos el control, que tú y yo no la sabemos todas, que tú y yo tenemos la solución a nuestros problemas, que tú y yo sabemos qué hacer frente a una situación. Eso es lo más grave, porque hemos salido de la luz y estamos en la oscuridad. No hay punto medio. Si nos salimos de la luz, estamos en la oscuridad. Esta es la insensatez del corazón. Así que la idolatría tiene que ver con esto, con ignorar a Dios, rechazar a Dios, tiene que ver con insensatez de corazón, pero en tercer lugar, tiene que ver con adoración que es errada. Miren, lo anterior que hemos mencionado no elimina de ninguna manera nuestra necesidad de adorar. No es que si tú dices, yo rechazo a Dios, entonces no adoro a nadie. No es posible eso. Y no es posible por una razón, porque tú y yo fuimos creados para relacionarnos con un Dios. Fuimos creados para relacionarnos con nuestro Señor. Por tanto, tú y yo tenemos esta necesidad de buscar esperanza, gozo, felicidad, como decía la pregunta del catecismo, que nos brinde o que nos proporcione ello. Así que no es como que decimos, yo no adoro a nada. No, si tú no estás adorando a Dios, algo estamos adorando, porque fuimos creados para eso. Mira por favor el verso 23. Dice, y cambiaron, dice Pablo, la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Y noten esta palabra que se repite ahí 2 veces, cambiaron. Es decir, la idolatría es trastocar, es como corromper, es alterar el diseño original de Dios, lo natural que debía ser. Que mientras la creación debería conducirnos al Creador, lo que hacemos ahora por rechazar a Dios y por la insensatez de nuestro corazón es cambiar las cosas. Y es que eso que fue creado se convierte en el objeto de nuestra adoración. Entonces ya Dios no importa, ahora es eso que Él ha creado. Esta adoración errada, queridos hermanos, se da cuando tú y yo permitimos que en nuestra vida haya algo o alguien de mayor importancia que nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de felicidad, cuando se habla de tu seguridad, cuando se habla de tu esperanza,
cuando se habla de tu autoestima o de tu propósito de vida. Eso que está llenando estas cualidades, eso es lo que tú y yo adoramos. Y sabes que esto de adoración errada es peligrosísimo, porque crece silenciosamente en nuestro corazón, crece como algo muy silencioso en nuestra vida, como algo muy sutil. Claro, a veces es descarado y muy evidente, pero es tan sutil en nosotros que a veces no nos percatamos bien de eso. Pero comienza a echar raíces en nuestro corazón, echa raíces profundas. Y entonces, un buen trabajo, unos buenos hijos, una buena capacidad intelectual que tú tienes, unos buenos bienes materiales que tú tienes, una buena pensión, un buen esposo o una buena esposa, incluso un buen proyecto o una aspiración, algo que se materializa en la imaginación. Estas cosas que son buenas pueden llegar a ser tan importantes en nuestra vida y ser tan apreciadas en nuestra vida que se convierten en algo que amamos más y apreciamos más que a Dios. Timothy Keller escribió esto: el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino es convertir las buenas en tu prioridad. Aquellas cosas que Dios te ha entregado, que Dios te ha dado por misericordia, por bondad de Él, que bendicen tu vida, son una gran tentación para convertirse en aquello que tú y yo terminamos adorando. Terminamos adorando. Quizá podemos hablar de eso cuando pensamos en qué esperas tú de Dios. ¿Tú puedes esperar de Dios lo mejor para ti? Si tú piensas quizá en un momento difícil de la vida y tú puedes pensar si solamente Dios puede traer el bien para ti, o si estás en un buen momento de tu vida y puedes pensar que el mejor bien para tu vida lo proporciona Dios, ¿o qué? ¿O qué es lo que proporciona eso? Ahí podemos identificar estos ídolos que nos conducen a una adoración errada. Aquí tenemos 3 componentes de la idolatría: rechazo a Dios, insensatez del corazón y adoración errada. Mira, todo este problema del que Pablo está hablando y que va hasta el verso 20 del capítulo 3, Pablo nos habla ahí de estos problemas y luchas y descargos de Dios en el versículo 21. Y quisiera invitarte a que por favor vayas allá conmigo, capítulo 3, verso 21. Porque en el verso 16 y 17 Pablo ha hablado de esta salvación maravillosa. Y Pablo para en el versículo 17 para comenzar a mostrarnos ese cuadro oscuro, gris, terrible. Luego en el verso 21 del capítulo 3, Pablo retoma su discurso del verso 17 y 18, el capítulo 1, para volver a conectar y decirnos lo siguiente. Pero ahora, dice Pablo, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe, nota esto por favor, mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, dice Pablo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención ¿de quién? De Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. ¿Notas eso? Nota eso. Este gran problema en el que el ser humano está metido tiene una sola solución, y este es el Evangelio. Solamente una solución: la cruz de nuestro Señor, la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada que estábamos hablando en Semana Santa sobre las 7 palabras de Jesús, ese viernes que hicimos ese ayuno, 7 palabras de Jesús, está por ahí en ese material en YouTube, puedes revisarlo si aún no lo has visto. Pero en una de esas frases hablábamos acerca de cómo un momento cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decíamos allí, el hermano que compartía, decía, ese es el momento más
crítico en la cruz. ¿Por qué? Porque es justamente el momento cuando nuestro Señor Jesús carga sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, el pecado de los suyos, sobre sus espaldas. Se pone sobre él. Su vida comienza a volverse, como dice el Evangelio, pecado. Y en ese momento, el Padre que lo había acompañado, que lo había asistido en los momentos más difíciles en el huerto de Getsemaní, entre la tentación, y estaba para socorrerlo, para ayudarlo, en ese momento el Padre, ante el ver la gravedad y el pecado que estaba sobre él, lo que el Padre hace es darle la espalda. Y cuando da la espalda, el Padre descarga toda su ira sobre él. Ahí es cuando se oscurece el cielo, ¿se acuerdan? Y descarga su ira sobre él, sobre nuestro Señor Jesús. Y es Él quien toma allí el lugar tuyo y mío. Por eso, queridos hermanos, ante esta gravedad que nos muestra el apóstol Pablo en Romanos, la única solución es el Evangelio. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos salva y quien nos libra de esa ira. Pero ese ser libre de la ira no significa que Dios entonces ya no le afecta, no le importa lo que tú y yo hacemos. No. Más bien significa que cuando Dios quitó la culpa sobre la ira que tenía sobre nosotros, a su vez Dios vino sobre nosotros para, por medio del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, conducirnos a una vida que ya no vive esclavizada de estas cosas, que ya no vive de esta forma que enojaba a nuestro Dios. Yo quiero terminar con dos aplicaciones esta mañana. Primero, si tú estás hoy acá o estás escuchándonos a través de la virtualidad y tú no has confesado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si tú no has venido a Él en arrepentimiento verdadero para reconocer tu pecado, para reconocer que tú merecías ese lugar en el que estaba Jesús, la ira de Dios sobre ti, si tú no has tenido todavía eso en tu vida, yo haría mal en decirte que ve en paz. Haría muy mal, porque la verdad es que estás bajo la ira de Dios. Y yo no digo esto, si me estás escuchando ahí, no estoy diciendo esto para que salgas aterrorizado de este lugar, de ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que Pablo nos dice en este evangelio es que ante tal cuadro de oscuridad hay una esperanza extraordinaria y maravillosa. Y es que tú puedes correr a Cristo Jesús para que a través de esta muerte de nuestro Señor Jesús y de su vida, tú puedas ser libre de esa ira de Dios y ser libre de la idolatría y de aquellas cosas que gobiernan y dominan tu corazón. Así que este es el llamado del Evangelio para ti. Pero si tú eres creyente, este texto es como un diagnóstico. Y cuando diagnosticamos enfermedades hay como dos formas. Una es cuando vamos donde el médico y le decimos qué tenemos. Entonces le decimos al doctor, me duele esto, he experimentado esto, y el doctor entonces nos escucha y nos da un diagnóstico. Pero otras veces al contrario, como cuando se nos dice que tal enfermedad tiene tales síntomas. Y eso lo vimos con el COVID, ¿cierto? Tales síntomas. Y entonces tú haces una evaluación de tu vida y comienzas a pensar si tú tienes acaso alguno de esos síntomas. ¿Para qué? Para llegar posiblemente a un diagnóstico, para saber si hay eso. Y yo creo que este es un texto que tú y yo podemos recibir hoy como ese diagnóstico, esos síntomas que pueden hablar acerca de nuestra enfermedad. Por supuesto, quienes estamos en Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios, pero recuerda que nuestra condición humana todavía tiene rastros del pecado y de la maldad que nos empujan una y otra vez a esto, a rechazar a Dios, nos empuja a que nuestro corazón sea insensato y quiera creerse sabio o a que tengamos adoración errada en nuestra vida. Yo termino diciéndote esto.
estas preguntas para pensar. Si hay rastro en tu vida de estas cosas, ¿acaso tú estás rechazando el señorío de Dios en alguna área de tu vida? ¿Hay algo en tu vida que tú estás resistiendo el poder de Dios y tú dices, aquí no entre, Señor? Algo que tú todavía te resistes a doblegar tu corazón y a depender de Él, a rendirte a Él. Hay algo en tu vida, quizá, en la cual tú no buscas la dirección de Dios, sino que te crees sabio y conocedor en ti mismo. O hay algo en tu vida que está desplazando a Dios, algo que está rivalizando con Dios. Piensa en eso en tu corazón y oremos al Señor para terminar en esta mañana. Señor, nosotros te damos gracias por esta palabra, por este texto, Señor, en Romanos, un cuadro que es sumamente gris y oscuro, pero que a la misma vez, Señor, es un cuadro esperanzador, es un cuadro que ilumina, Señor, es como la tela negra en la cual se coloca ese precioso diamante y se hace así para que brille mejor, para que sea más notable, para que se vea más su hermosura, Señor. Y así es como el Evangelio y las buenas nuevas de salvación son puestas sobre ese telón oscuro para que resalte la gloria de nuestro Señor. Padre, queremos venir esta mañana a pedirte que nos ayudes a ver en nuestra vida si acaso hay rastro de esta condición caída, o si quizá nosotros aún no hemos venido en arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Tú eres quien nos libra de la idolatría. Tú eres quien confronta, Señor, aquellas cosas que amamos y deseamos más que a ti. Y venimos, Señor, para que nos ayudes, por favor, a tratarlas de tal manera que cada día en nuestra vida tú seas nuestro mayor bien, Señor. Seas la herencia para nosotros, la mejor porción, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ponte en pie, por favor, y entonemos una partecita de esta canción. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Gloria a nuestro Señor. Qué bello texto, qué bella palabra. Uno recuerda la necesidad de venir al Señor frente a la idolatría, lo que puede acarrear a nuestra vida. Y este es el momento donde si nos visitas por primera vez, queremos invitarte para que te dirijas a la parte de atrás. Hay un lugar allí preparado especialmente para recibirte, que nos puedas conocer un poco más, podamos conocerte igualmente un poco más. Y en este momento el pastor Cristian está saliendo a ese lugar, así que si nos visitas por primera vez, por favor, sal detrás de él y no te pierdas la bendición de conocernos un poco más y que podamos conocerte. Muy bien, y nos decía el pastor Cristian que frente a la idolatría trae a nuestra vida rechazo a Dios, insensatez de corazón, una adoración errada. Así que con esto oremos y pidamos al Señor para que esta palabra nos acompañe, nos guíe, nos permita hacer, como decía el pastor, un diagnóstico en nuestra vida, que nos permita meditar en qué está pasando allí en el corazón y podamos venir a la única solución, a la única medicina que puede tratar nuestro corazón. Señor, gracias te damos en esta mañana, en este día, por tu compañía, en este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra condición. Gracias por recordarnos lo que costó este nuestro estado de insuficiencia, de imposibilidad. Gracias, Señor Dios, porque tu palabra dice que Cristo fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ayúdanos, Señor, a venir pues en arrepentimiento y fe en este día, a reconocer que solo en Cristo hay solución para este diagnóstico que tú nos das hoy. Y aún, Señor, aquellos que no te conocen, que nos escuchan a través de estos medios digitales, quizás que nos han visitado, oramos también que tu evangelio, Señor, pueda llegar a sus vidas, pueda, así como está tratando nuestros corazones en este día, pueda llegar a muchos más. Acompáñanos pues, llévanos en bien y seguridad, Señor, y que podamos vivir este evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.